Controlando la transformación, profundizando en las operaciones utilizadas. En el capítulo previo, acordamos que nuestro modelo de aprendizaje está dada por el sistema siguiente. Aquí, X representa las posiciones de las velas. Estas posiciones se transforman y se trasladan, lo que genera una posición modificada. Esta posición modificada se hace pasar por esta función de corte y aquí se determina si la vela en esa posición X es de clase 1 o clase 0. En este capítulo analizaremos a fondo la función de separación, pero antes analizaremos la función de transformación y sus operaciones, la suma y la multiplicación. A continuación analizaremos la operación suma. La suma desplaza los puntos. Si nosotros tenemos aquí, en este ejemplo, 7 puntos y sus posiciones respectivas, si sumamos 30 a estas posiciones, estos puntos se van a desplazar a la derecha. Si restamos 30 a las posiciones de los puntitos, los puntos se van a desplazar a la izquierda. Los números desplazados están en el mismo rango que los números originales. Los números originales, posiciones originales, se les aplica una suma. El resultado también está en el mismo rango. Analicemos la operación multiplicación. Ya vimos que la multiplicación estira el espacio o lo voltea. Vamos a ver que también la multiplicación comprime al espacio. En este caso, la multiplicación expande. Cuando multiplicamos alguna posición por un número mayor a 1. En este caso 2, lo que sucede es que los puntos se separan entre sí. Si multiplicamos por 1, los puntitos no cambian de posición. Si multiplicamos por un número negativo, en este caso -1, recordemos que las posiciones se cambian, se voltea el espacio. Cuando multiplicamos por un número menor a 1 y mayor a 0, se comprime el espacio. Pasamos de estas posiciones, de estos puntitos, ahora están más juntos. Pero cuando multiplicamos por 0, esta multiplicación, esta operación, comprime todos los puntos y los aplasta en un solo punto. Los atrae, como si fuera un hoyo negro. Es un caso especial. La multiplicación y suma generan números en el mismo rango. Claro, con el caso especial del 0. Si nosotros tenemos posiciones originales, aplicamos la multiplicación por un factor A, tenemos una posición transformada. Si tenemos una posición original, le sumamos un valor, nos da una posición desplazada. Si encadenamos la multiplicación y suma, nuestra posición original es una posición transformada y desplazada en el mismo rango. Analicemos la función de separación. La función de corte separa el espacio. Aquí tenemos un valor, analizamos ese valor, si es mayor o igual a 0, le asignamos un 1 y si no, le asignamos un 0. Esta función comprime el espacio en dos puntos. No importa qué tan grande sea el número, lo convierte en 1 si este número es mayor o igual a 0. Tampoco importa qué tan negativo sea el número, siempre lo convierte en 0. Es como si la función fueran dos hoyos negros. Esta función, de manera natural, segmenta la infinidad de números en solo dos números, el 0 y el 1, lo cual es precisamente el objetivo de nuestro problema. Es lo que busca la neurona. A partir de números de entrada, los transformamos y los llevamos a 0 o 1. En este caso son las clases, clase amarilla o clase azul. Ese es el objetivo de esta función de corte. Si nosotros graficamos esta función de corte, nos genera esta gráfica. Para valores negativos siempre va a ser valor 0. Para valores 0 o positivos nos da 1. A esta función de corte se le conoce como función de escalón unitario o Heaviside Step Function. Siempre se ejemplifica como esta curva de paso, como un escalón. Técnicamente esta línea vertical no debe de existir, pues es una discontinuidad. Vemos un ejemplo de evaluar puntos en esta función escalón. Por ejemplo, si evaluamos el -3, al evaluarlo en la función escalón, como es menor a 0, nos da 0. -2 nos da 0. -1 nos da 0. Evaluamos el 0 y nos da 1. Esta función convierte estos números que están planos en la recta y ahora ya los separa. Los separa en 0 y 1. Podemos ver que ya estamos trabajando aquí con dos dimensiones, la posición y la separación.
como que estamos creando una separación. Estamos creando una dimensión adicional. La función escalón separa los puntos en unos y ceros, y esta acción es la clave para la división de dos clases. Lo que sucede es que tenemos los puntos, nuestra posición original. Esta posición original es transformada. Esta posición transformada se evalúa con la función escalón y nos genera dos posibles valores, 0 y 1, que son nuestras clases. Nuestra función de separación ya tiene nombre. Se llama función de escalón unitario. Y es la encargada de convertir las entradas, o sea, cualquier número, en solo dos categorías, 0 o 1. Esta función de escalón, recordemos, es como si fueran dos hoyos negros que atraen la infinidad de números a su respectivo, llamémosle, atractor del sistema. De esta manera, nuestra neurona artificial entrenada la compone una función escalón de escalón unitario. Aunque realmente es un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones f de x que transforma los puntos y ese resultado f de x se evalúa en esta función escalón. Hasta el momento, hemos estado trabajando con la interpretación de que la neurona transforma los puntos de entrada para ajustarlos a la función de escalón en la posición 0. Es decir, nuestra neurona transforma los puntos y los ajusta a la curva. Este es el core de la estrategia 2 descrita en el capítulo anterior. A esta interpretación de cómo trabaja nuestra neurona le llamaremos neurona ajusta los puntos a la curva. En este ejemplo, analizado previamente, podemos observar cómo trabaja nuestra neurona desde esta interpretación. La interpretación neurona ajusta los puntos a la curva. Aquí tenemos los puntos que ya están separados por sus respectivas clases, y lo que nosotros hacemos es transformamos estos puntos y los llevamos al origen, y aquí hacemos la separación con esta función. Ahora introduciremos otra interpretación de cómo la neurona trabaja. Para ello debemos comprender que la función escalón puede ser transformada a través de parámetros de control. Vamos a reescribir nuestro modelo de esta manera a esta. Ahora nuestra función de transformación está en función de a y b. A y b fungen como parámetros de control. Analicemos la función escalón unitario y sus parámetros de control a y b. Como vimos en el ejemplo previo, tenemos un valor x y lo evaluamos con nuestra función de escalón unitario. Aquí los parámetros de control a y b están fijos. Estamos analizando f de ax más b, nuestra función de escalón. Cuando x es negativo, nuestro valor es 0 en la función escalón. Cuando x es positivo o 0, nuestro valor de función escalón es 1. Como b es 0, no hay desplazamiento, y a es igual a 1, estamos evaluando f de x. Ahora vamos a analizar la función de escalón, pero modificando los parámetros de control a y b. Podemos observar que cuando a es igual a 1, o a es igual a 2, o a es igual a 3, o a es positivo, la curva tiene una forma de S. B controla el desplazamiento. Podemos ver que B, conforme se incrementa, se desplaza la curva. También podemos observar que cuando el valor de A se incrementa, este desplazamiento es más lento. Conforme A es más grande, B tiende a influir menos en el desplazamiento. Ahora veamos cuando A es negativo. Cuando A es negativo, podemos observar que la curva tiene una forma de Z. Eso lo vimos en un ejemplo previo. De igual manera, B controla el desplazamiento de la curva. Conforme A, en este caso negativo, es más grande, el desplazamiento es más lento. Provoca que B influya menos en el desplazamiento de la curva. Aquí estamos analizando cómo los parámetros de control A y B influyen en la forma de la curva. Ahora veamos cuando A es menor a 1. Cuando A es menor a 1, positivo, la curva tiene una forma de S. Pero ahora la velocidad del desplazamiento influye mucho más. El desplazamiento es más rápido, podemos ver. Cuando A es menor a 1,
provoca que B influya más en el desplazamiento. Cuando A es menor a 1, menor a 0 y menor a menos 1, podemos ver que la curva cambia a una forma Z. Y conforme es más pequeño, la velocidad de desplazamiento es mayor. Estos parámetros de control pueden influir en la curva de la siguiente manera. Con los parámetros de control podemos provocar que nuestra curva tenga una forma de S, llamémosle positivo, porque esta zona de transición está en la parte positiva. O puede tener una forma de S y la zona de transición está en la parte negativa. Incluso podemos provocar que la curva esté en espejo, tenga una forma de Z. Negativo porque está esta zona de corte de transición está en la parte negativa, o una forma Z en donde la zona de transición está en la parte positiva. Esta manipulación de la función de separación es la esencia de la segunda interpretación de cómo trabaja nuestra neurona. Nosotros podemos decir que nuestra neurona ajusta la curva a los puntos. En esta segunda interpretación, lo que buscamos es que nuestra neurona, a partir de los puntos en las posiciones originales, vamos a buscar la mejor curva que se ajuste a los puntos. Esta es la segunda interpretación. Estas dos interpretaciones de cómo trabaja la neurona describen al mismo modelo de aprendizaje, a este modelo de aprendizaje. Las dos interpretaciones son cómo nosotros interpretamos el modelo. Esta segunda interpretación es la que generalmente se usa. La interpretación de que, ¿cómo funciona nuestra neurona? ¿Cómo trabaja? Pues nuestra neurona lo que busca es, dado unos puntos que tienen una pertenencia, lo que buscamos es la mejor curva que ajuste a esos puntos. Y este modelo es el mismo. De esta manera, nuestro objetivo es hallar la mejor curva, en este caso g de f de x, que ajuste los puntos, y la manera de encontrarlo, de encontrar esta curva, es hallando los mejores A y B, que son los parámetros de control. Ojo, no hemos hecho cambios en la neurona, solo debemos interpretar que el objetivo del entrenamiento es hallar la mejor curva, que en este caso esta curva es la función de escalón unitaria, y esta curva debe ajustar a los puntos de entrada. Ahora, ¿existirán otras curvas que nos ayuden a separar los puntos? Sí, sí lo hay. Sí hay más curvas. Analicemos la función escalón. La función escalón unitario es tajante. Para ella solo hay puntos amarillos y no amarillos, como lo vimos, es tajante totalmente. Incluso los puntos que están en la zona de transición son marcados tajantemente como amarillos y no amarillos, cuando en realidad están muy cercanos entre sí. En estos casos, existen otras funciones de separación que pueden medir qué tan amarillos son los puntos, incluso entre los amarillos mismos. Podemos responder si un amarillo es más amarillo que otro. En este tipo de funciones la pertenencia es gradual y es acotada entre 0 y 1, siendo 1 un amarillo intenso y 0 un punto nada amarillo, puede ser azul. En este tipo de funciones podemos medir este amarillo y podemos decir que es más amarillo que este amarillo. Y si los puntos están cerca de la zona de transición, la función nos daría esa información. En estas funciones, la atracción al 0 y 1 ya no es total, ya no hay hoyos negros. En su lugar, vamos a tener un sistema de dos estrellas, dos soles, llamémosle así, que atraen a los puntos, los atraen a ellos hasta cierta distancia. Por ejemplo, este sol amarillo atrae todos los puntos positivos. Todos los puntos positivos mayores a 0 los atrae a este punto amarillo. Y estos puntos negativos los atrae esta estrella azul. Pero en esta parte intermedia, estos puntos son atraídos tanto al amarillo como al azul. Por lo tanto, hay una cancelación de la atracción y se quedan aquí en algún punto intermedio. ¿Cómo sabemos si estos puntos son amarillos o azules? Simplemente es evaluándolos si son mayores a 0.5. Mayores o iguales a 0.5 son amarillos. Menores a 0.5 son azules. En estas funciones, la cercanía al 1 se puede interpretar como probabilidad de qué tan amarillo es un punto. Por ejemplo, en este caso, este punto tiene un valor de 0.75 de amarillo. Podemos interpretar lo que es 75% amarillo y 25% no amarillo. Un ejemplo de función que es suave es la función sigmoide.
Esta es su ecuación y esta es su gráfica. Podemos ver que convierte la infinidad de números negativos y positivos y a esa infinidad de números los acota entre 0 y 1. Podemos ver que entre más negativos sean los números, el valor va a ser muy cercano a 0, nunca lo va a tocar. Y conforme los valores de entrada sean positivos, se van a acercar al 1, pero nunca lo van a tocar. Y aquí no existe ese brinco como la función escalón. La función sigmoide genera una pertenencia suave. Sus valores están entre 0 y 1 y el corte de separación es 0.5. Por ejemplo, este punto amarillo, al ser evaluado por la función sigmoide, puede dar valor, por ejemplo, 0.51. Y este azul puede dar 0.49. Como utilizamos el 0.5 como valor de separación, así podemos atribuir que este es amarillo y este es azul. No obstante, podemos ver que están muy cercanos entre sí. Analicemos la función sigmoide y sus parámetros de control. En estos casos, los parámetros de control están fijos. A igual a 1, B igual a 0. Por ejemplo, conforme damos valores, la función sigmoide tiene valores que son cercanos al 0 y conforme los valores son positivos, el punto de corte es 0.99, muy cercano al 1, nunca lo va a tocar. En este ejemplo, A es igual a 1, B es igual a 0. Es decir, estamos evaluando la función f de x. Vamos a hacer el mismo ejemplo que hicimos con la función de escalón. Vamos a variar los valores de A, positivos, luego negativos, luego entre 0 y 1. Y también vamos a evaluar los valores de B, que sabemos que son el que genera el desplazamiento, B. Podemos observar que cuando A incrementa de valor, el salto entre el 0 y 1 se hace más marcado. Esa zona de transición se hace más vertical, es más pequeña. De la misma forma, entre A cuando es más grande, B tiene menos inferencia. Bueno, aporta menos en el desplazamiento. Cuando A es negativo, la curva cambia de forma. Es forma Z. Cuando A sigue creciendo, esta zona se hace más pequeña. De la misma manera, el desplazamiento es menor. Aquí podemos ver cómo podemos manipular la forma de la curva a través de A y de B. Conociendo cómo funciona la curva, nosotros podemos llegar a un A y un B que se ajuste a los puntos. Son los que nos interesan. Ahora veamos valores que son menores a 1. Vemos que la curva se hace más suave. Se hace mucho más suave. Esta zona de transición es más, es más ancha. Sigue siendo en forma de S, como lo podemos ver. Ahora vemos los valores entre menos 1 y 0 con A. Tiene forma Z porque es negativo. Y la zona de transición se hace más grande conforme A sea más cercano al 0. Entre A, si A es más cercano al 0, esta zona de transición es más grande. Interesante el comportamiento. Veamos el resumen. Los parámetros de control pueden influir en la curva de la siguiente manera. Podemos generar la curva en forma de S positivo, en forma de S negativo, porque esta zona de transición es en la parte negativa, o Z cuando A es negativo, Z positivo o Z negativo. Son los patrones que podemos encontrar. Pero adicionalmente, estos parámetros de control influyen en esta región de traslape, una región entre el cambio entre la clase 0 y la clase 1. Puede ser muy estrecho o muy ancha. De ahora en adelante, usaremos la función sigmoide como función de separación, pues nos aporta más información en los puntos que caen en esta zona de traslape. Tanto la función de escalón como la función sigmoide son muy utilizadas. Si reescribimos las funciones, nos quedaría. Ya conocemos que nuestro modelo son este par de funciones. Y aquí está la función de escalón unitario.
Si nosotros incluimos la información de la función sigmoide, nuestro modelo queda de la siguiente manera. Aquí podemos ver este punto en donde, dado los valores que nos da la función sigmoide, si es mayor o igual a 0.5 va a ser 1 y si es menor a 0.5 va a ser 0. Lo que hemos visto hasta el momento es cómo representa lo aprendido la neurona artificial. Esto es nuestro ítem artificial y nuestro cerebro, que funciona como una neurona artificial. Nosotros tenemos puntos, los cuales son evaluados y se entrena. Se entrena a la neurona siguiendo este modelo. En el fondo, lo que buscamos es obtener los mejores A y B, que representan el mejor ajuste de la curva a los puntos. En esencia, estos parámetros A y B es el aprendizaje. Esto representa el aprendizaje de nuestra neurona artificial. Y en la predicción, a partir de un punto, lo evaluamos en el modelo y nos da una pertenencia. Por ejemplo, vamos a suponer que en la fase de entrenamiento, la neurona aprendió y los parámetros son A es igual a 4 y B es igual a menos 180. Dado un nuevo valor, se evalúa este nuevo valor en nuestro modelo. El resultado es G de 100 y G de 100 nos da 0.999. Este valor, a diferencia de antes que era 0 y 1, podemos decir que este nuevo punto es 99.9% amarillo y 0.01 azul. Obviamente, sabemos que la predicción es amarilla porque el valor 0.99 es mayor o igual a 0.5. En resumen, nuestro modelo de aprendizaje, el cual genera una separación de clases, puede ser representado tanto por la función de escalón como por la función sigmoide. En el siguiente capítulo, descubriremos la estrategia usada para hallar los parámetros de control A y B de la función de separación, específicamente de la función de separación sigmoide. Algo muy importante, a veces a esta función sigmoide se le conoce como función logística. Hasta luego.